Estas manos, amén. Una linda promesa, y me gusta que yo veo ya personas que levantan las dos manos. Nuestro tema en esta oportunidad se llama la nueva generación que Dios está formando. Y es que, queridos amigos, Apocalipsis 21 nos habla de una noticia maravillosa. Apocalipsis 21, de los versículos 1 al 4, al 5 vamos a leer. Apocalipsis 21, del 1 al 5 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Cómo se llama nuestro tema de hoy? La nueva generación que Dios está formando. Y Juan vio descender la nueva Jerusalén del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Será el día en que tus manos llegarán a tocar las de Jesús. Amén. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas. ¿Cómo se llama nuestro tema de hoy? La nueva generación que Dios está formando. ¿Y qué es lo que está diciendo el que está sentado en el trono? He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios dijo: póngale la firma, que eso es verdad, lo que voy a hacer. Queridos amigos, Dios va a hacer todo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva. Volverá a crear todo hermoso como era originalmente en el Edén. Restaurará nuestra atmósfera contaminada, averiada, la capa de ozono. Dios la volverá a poner allí. Los escudos protectores de nuestra atmósfera terrestre, Dios los va a volver a poner allí. La tierra nueva, los mares, todo nuevo, no contaminados ahora, recién creados. También Dios pondrá en esta nueva tierra recién creada la capital de su nuevo reino, la nueva Jerusalén. Y la Biblia dice cómo será esa nueva tierra. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Isaías, en el capítulo 65. Y yo quiero que ustedes me digan en sus Biblias qué título tiene Isaías 65 a partir del versículo 17. Dice: cielos nuevos y tierra nueva. Dice el Señor en el versículo 17: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Es decir, Dios le muestra a Isaías lo mismo que ya le mostró a Juan en el Apocalipsis. Son profecías diferentes, como en el cronograma profético, muchas profecías, pero la historia es la misma. Así que Dios le muestra a Isaías en su capítulo 65 lo que le mostró Juan en Apocalipsis 21. Dos profetas diferentes, en épocas diferentes, pero Dios les está mostrando los mismos eventos finales, ya la tierra restaurada. Versículo 17 dice: porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Algunas personas consideran de que es que se nos va a olvidar todo. Dios va a hacer que nos dé amnesia y no nos vamos a acordar de nada. Querido amigo, si eso fuera así, ni siquiera te acordarías de la cruz. Y ni siquiera valorarías por qué estás allá. Porque no sabes cuánto le costó al cielo que tú estés allá. Cuando dice no vendrá más a la memoria, es que ¿quién que se va a querer acordar de esto? Cuando estemos allá en el mar de vidrio, junto al árbol de la vida, todo: oye, ¿te acuerdas cuando estábamos allá en? Oye, ¿usted para qué va a acordarse de eso? Mire toda esta tanta belleza y está acordándose esos calores allá. No, nadie va a querer acordarse de lo que estamos viviendo acá.
Ahora bien, versículo 18, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. ¿Por qué Dios dice eso, queridos amigos? Porque Él va a vivir con nosotros. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces dice, me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de llanto. Que leímos en Apocalipsis: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Dice la palabra de Dios. Voy a leer del versículo 21 al 25. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Alguien me decía hoy, a mí yo pensaba y he escuchado personas que predican que allá no comeremos. Sí, vamos a comer. Jesús comió después de haber sido resucitado. Dice que cuando apareció resucitado delante de los discípulos, dice, espantados creían que veían un espíritu. Y Jesús le dice, ¿por qué tienen estos pensamientos? Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. O sea, lo tocaron, carne y hueso. Lo que sucede es que Jesús resucitado tenía un cuerpo no hecho del mismo material del cuerpo que había bajado a la tumba. Hay un texto en Corintios 15 que dice, hay cuerpo terrenal, cuerpo celestial. Una es la gloria del terrenal, una es la gloria del celestial. Pero el hecho de que sea cuerpo celestial no significa que sea intangible. Es un cuerpo físico y real. Y Jesús dijo, no me creen, ¿tenéis aquí algo de comer? Y dice que tenían medio pescado y un panal de miel. Y Él los tomó y comió delante de ellos. Así que comían y las espinitas del pescado, las dejó al ladito del platito. Jesús resucitado comió medio pescado y un panal de miel. Así que, ¿qué va a pasar en la nueva Jerusalén, en la tierra nueva? Versículo 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. ¿Quieres ir o todavía lo estás pensando? Versículo 24, antes que clamen, yo responderé. Mientras aún hablen, yo ya habré oído. ¿Por qué? Porque vive con nosotros, se muda a vivir con nosotros en la nueva Jerusalén. Y el versículo 25 dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán daño en todo mi santo monte, dijo Jehová. Definitivamente vale la pena ir. Todo nuevo, cielos nuevos, tierra nueva, animales nuevos, casas nuevas, para estrenar. ¿Les gusta estrenar? En el mismo libro de Isaías, en el capítulo 11, complementamos estos pensamientos con una hermosa promesa que dice allí, reinado justo del Mesías. En Isaías 11, versículos 6 al 9. Isaías 11, el título es reinado del Mesías. ¿Está bien? Y dice en el versículo 6 al 9, morará el lobo con el cordero. ¿Cierto que hoy el lobo puede morar con el cordero? ¿Cierto que hoy puede? No. Hoy en día el lobo almuerza cordero. Pero allá el lobo morará con el cordero. ¿Qué más? El leopardo con el cabrito. ¿Qué pasa si tú dejas en el patio de tu casa un leopardo con un cabrito y te vas a dormir? ¿Qué pasa al día siguiente? ¿Cuántos amanecen? Un leopardo durmiendo a la siesta. Ese es hoy en día porque los animales se devoran unos a otros y hay sangre y terrible cómo sufren los animales también por el pecado. Pero allá no, él morará el lobo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal
ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como el agua cubre el mar. Queridos amigos, será una gran época para estar vivos. Lástima a los que se van a morir porque no quisieron aceptar la salvación. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere, y ya vimos en un tema pasado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero dice la Biblia, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Será una gran época para estar en esa vida eterna, de lo que se van a perder los que no vayan. Qué tristeza. Todo nuevo, cielos nuevos, tierra nueva, nuevos animales, nueva atmósfera, nuevos ríos, nuevo todo, nuevas casas. Los animales mansos no se comen unos a otros, el león mansito come paja, el pajarito comiendo de la mano, todo lindo, todo nuevo. Pero ¿qué pasa si el Señor nos lleva como estamos? Así como estamos hoy. Llega Cristo, la nube, súbanse. Y nos fuimos con Jesús al mar de vidrio. Y cuando el Señor viene y destruye a Satanás, los impíos, todo, y hace la tierra nueva, nos pone a vivir ahí. Así con la vieja manera de vivir. ¿Qué va a pasar? ¿Ah? No podemos vivir donde todo va a ser nuevo con las viejas costumbres, con la vieja manera de vivir. Les voy a poner solo un ejemplo y aclaro que no estoy predicando de alimentos. Imagínate que llegamos a la Nueva Jerusalén todos ya, y entonces viene alguno de los de la iglesia que están aquí y dice: hermanos, quiero anunciarles que ahora que termine el culto de adoración en el mar de vidrio al Padre en el trono y al Hijo a su diestra, que después que canten los querubines el himno final y que todos seamos despedidos del mar de vidrio, todos los que éramos allá en la tierra de la iglesia, ¿se acuerdan? Todo ese grupo que éramos bien amigos allá, los invito a mi casa. Dios me ha regalado una casa hermosísima junto a una cascada hermosa. Qué casa tan preciosa me dieron a mí. Y yo quiero que vayamos todos allá porque los invito a almorzar. Vamos a celebrar nuestro primer sábado allá en el mar de vidrio en la Nueva Jerusalén, todo. Y los invito a almorzar para celebrar. Y vamos a celebrarlo a lo grande con una parrillada. ¿Será que en la Nueva Jerusalén va a haber parrilladas? ¿Una ternera a la llanera? ¿Será que allá va a haber de eso? ¿Ustedes creen que no? No, ¿por qué? Porque para una ternera a la llanera se necesita que se muera ¿un qué? un novillo, un ternero, una vaca, no sé. Entonces dice: bueno, hermano, listo, ternera a la llanera no, listo, descartada, pero esto hay que celebrar porque estamos felices de estar aquí en la Nueva Jerusalén. Entonces hagámoslo con arroz con pollo. ¿Ah? ¿Qué piensan allá? Hagámoslo con arroz con pollo. Los ángeles nada más te miran. Para hacer arroz con pollo se tiene que morir un pollo. Oh, tampoco. ¿Ah? Así que no. Así que necesitamos una nueva manera de ¿qué? Aprender una nueva manera de vivir, y por eso Dios está preparando en este mundo una nueva generación que aprendamos la nueva manera de vivir. Como vamos a vivir ¿dónde? En la nueva tierra, en la Nueva Jerusalén, con los nuevos animales, donde todo será hecho como nuevo. Inclusive ¿quiénes? Nosotros. Pero algunos pensamos y decimos: bueno, yo sé que cuando Cristo venga Él va a hacer así, ¡ting!, y me transformó. Y ya no me gustan esas cosas, ya ahora sí las aborrezco. No. Seremos transformados el cuerpo, la parte física. Pero esto, la manera de pensar, la manera de sentir, se necesita que sea transformada poco a poco con el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese curso ya comenzó. Algunos van más adelantaditos que otros, otros ni han arrancado. Pero el que quiera ir allá necesita. ¿Por qué? Jesús visitando a Nicodemo visitando a Jesús. Vino Nicodemo de noche y le dice: maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie haría esto que tú haces. Sabemos bastante, nosotros sabemos, hemos analizado tu vida y sabemos. Y Nicodemo decía: sabemos. Y Jesús lo bajó de esa nube, de donde él decía que sabía mucho, le dice: Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y Nicodemo: Señor, ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo volver a meterse en el vientre de la madre y volver a nacer?
No, Nicodemo, te estoy hablando de nacer de nuevo, pero del agua y del espíritu. ¿Y cómo puede ser esto? Y Jesús le decía, mira, es como el viento que sopla y no sabemos dónde viene ni dónde va, pero vemos sus efectos. Y Nicodemo, pero ¿cómo puede ser eso? Y Nicodemo no entendía. Entonces Jesús le dice, Nicodemo, ¿eres tu maestro en Israel y no sabes esto? Jesús sorprendió y dice, Dios mío, o sea, así está el maestro, ¿cómo estarán los alumnos? Así que Nicodemo no creía, no entendía. Y Jesús le dice, Nicodemo, si te he hablado de las cosas terrenales y no me crees, ¿qué tal si te hablara de lo celestial? Juan capítulo 3, está ahí. Eso que les acabo de decir está en Juan capítulo 3. Ahora miren esto. Nicodemo pensaba, como maestro en Israel, era un rabí. Él le dice, maestro, mira, nosotros sabemos y que tú vienes de Dios, tal. De pronto Jesús le hubiera dicho, mira, Nicodemo, tú eres un maestro, con unos cuantos ajustes que te hagamos, quedas listo para irte para el mar de vidrio. Pero Jesús le dijo, no, Nicodemo, tú no necesitas ajustes, te tengo que volver a hacer. Te tengo que hacer de nuevo todo. Señora, si estoy de grave, sí, es que todo el que no, en este mundo no naciere de nuevo, no verá el reino de los cielos. Como bien dice, nos tienen que volver a hacer, hermanos. Segunda de Corintios 5:17, está bien claro lo que estamos tratando de decir. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que cielos nuevos, tierra nueva, atmósfera nueva, todo nuevo, ecosistemas nuevos, animales nuevos, nueva Jerusalén, todo nuevo. Y si alguno de ustedes quiere estar allá, la única manera que podamos ser hechos nuevos es si estamos ¿en qué? En Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ¿qué pasa con ellas? Pasaron. Mire esta palabrita. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Nueva criatura solamente son aquellos que todas las cosas en su vida son hechas nuevas. Y la única manera que todas las cosas en mi vida sean hechas nuevas, la única manera que todas las cosas en tu vida sean hechas nuevas, es si estás ¿en qué? En Cristo. Y quiero aclarar algo. Nota que aquí no dice si alguno está en la iglesia. Es importante estar en la iglesia porque es aquí donde aprendemos. Jesús dijo en Juan 17, en su oración al Padre, dijo, y esta es la vida eterna. Dio el secretico. Muchos le preguntan, Señor, dime la clave, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Guarda los mandamientos, que esto, que qué tengo que hacer para tener la vida eterna. Y Jesús allí dijo, y esta es la vida eterna, ¿cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocerlo. Y créeme que en la casa conocemos un poquito si leemos, pero créanme que yo lo que les he compartido no lo sabría si no viniera a la iglesia. Pero la iglesia es importante, pero estar en la iglesia solo no es suficiente. No es suficiente. Aquí aprendemos, pero no es suficiente. Yo puedo estar en la iglesia y no estar en Cristo, pero nadie puede estar en Cristo y no estar en la iglesia. El que está en Cristo necesariamente estará en la iglesia. Jesús no se congregaba y vino a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, ¿fue a dónde? A la sinagoga, en el día de sábado. Lo hacía. Así que de modo que si alguno está en Cristo, no el que está en la iglesia. Nota que tampoco dice si alguno está en el vegetarianismo. Sería muy bueno tener una alimentación equilibrada, sana, comer lo que Dios creó para comer. Hay cosas que Dios las creó, no son para comer, pero la gente se las está comiendo igual. En la China y en el Japón se comen los grillos, las culebras.
ratas y bueno, Dios mío, ¿qué más? Pero hay cosas que Dios las creó no para comerlas. Hay cosas que Dios creó para que sean alimentos. Así que si tú decides una buena alimentación equilibrada, sana, amén, vas a tener buena salud. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que con una alimentación de alimentos sanos, vas a tener buena salud. Después cuando estés enfermo no digas, ay, ¿por qué Dios me tiene aquí en esta cama? No, Él no te tiene ahí, te tienes tú mismo por las cosas que comes que la Biblia dice que no debes comer. Entonces, nota que es si está en Cristo, no si está en la iglesia, no si está en la junta de iglesia, no que si alguno está en el vegetarianismo. No. Es si estás, ¿qué? En Cristo. La única manera, el que está en Cristo, nueva criatura es. Así que puedes entonces estar en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, casas nuevas, animales nuevos, todo nuevo. Las cosas viejas, cuando Cristo llega a nuestra vida, Él comienza, ¿qué? A sacar todo. Y dice aquí, ¿cuántas son hechas nuevas? Hermanos, Cristo no hace nueva casi todas las cosas. Él hace nuevas, ¿cuántas? Todas las cosas. Y entonces, queridos amigos, Dios está formando un pueblo en esta tierra. Dios está formando una nueva generación de personas que se están preparando para vivir en la capital del nuevo reino de Dios, la Nueva Jerusalén, donde todo va a ser nuevo. Si Cristo viniera y nos llevara así como estamos, yo no sé cómo estará el cielo en 15 días. Yo no sé, pastor, pero tal vez estaría como está en la iglesia. ¿Cierto que no hay problemas en la iglesia, pastor? Todo el mundo está en paz, felices, todos se aman, todos se quieren, ¿cierto? No. El pastor tiene que visitar a una hermana, perdone a la otra hermana. Es que no, es que mire lo que me hizo. Y los pastores tienen que estar resolviendo conflictos, diferencias, cosas, ¿sí o no? Y venimos que en la iglesia, yo no vuelvo a esa iglesia porque son unos tales y unos cuales. Mire, y si vamos al cielo así como estamos, créeme que el cielo en 15 días o en un mes, no nos sorprenda si un ángel pasa por los muros de la Nueva Jerusalén y dice, oye, aquí mira, aquí había una esmeralda, yo me acuerdo. Hasta ahora me entero. Yo ni he pasado por ahí. Acuérdense que la Nueva Jerusalén va a tener piedras preciosas por todos lados, ¿cierto? Posiblemente los ángeles van el uno a decirle al otro, oye, tantos años, siglos y siglos de eternidad, tú y yo siendo amigos como hermanos, ¿y cómo tú te pusiste a hablar de mí? Y el otro ángel va a decir, ¿yo hablar de ti? Sí. ¿Y quién te dijo? Te digo el milagro, pero no el santo, así me enseñaron que dijera. ¿Y quién te dijo? Bueno, es uno de los redimidos que vino de la tierra, pero no te puedo decir quién. Él me hizo prometer que no dijera nada. Y comienzan a haber líos entre los ángeles porque tú dijiste que yo dije, ¿y quién? Hermanos, si Cristo nos lleva como estamos, créame que volvemos al cielo un problema. Por eso estaremos aquí hasta que el Espíritu Santo logre cambiar, o el tiempo de gracia se acabe, logre cambiarnos a nosotros, lógicamente. Así que necesitamos ser nuevas criaturas. Eso solo podemos hacer si estamos en Cristo y que todas las cosas el Señor las haga nuevas. Voy a ser bien rapidito en lo que voy a leer. Bien rapidito por razones de tiempo. La nueva generación que Dios está formando es un pueblo que busca a Dios con sinceridad en su corazón. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Porque el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Así que es un pueblo que primero que todo es sincero. La nueva generación que Dios está formando es un pueblo que sigue los pasos trazados por nuestro propio Señor Jesús. Sigue la ruta de la salvación que el mismo Jesús marcó. Por eso nos arrepentimos y nos bautizamos. La nueva generación que Dios está formando es un pueblo que no se concentra en la vida cristiana en todo lo que no se puede hacer. Algunos creen que ser cristiano es, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, me prohibieron esto, me prohibieron aquello, y creen que cristiano es lo que no se puede hacer. Pero la nueva generación que Dios está formando es un pueblo que está más ocupado en lo que sí debemos hacer. Amén. En lo que sí debemos hacer, lo que Dios espera de nosotros. Y Dios espera que seamos ayuda allá afuera y no seamos más un problema. La nueva generación que Dios está formando es un pueblo
que busca a Jesús para conocerle. Por eso viene a la iglesia. Viene a culto porque quiere saber más de Jesús. En el Carmen de Bolívar, mire lo importante que es no dejar de congregarnos, como dice Hebreos, según algunos tienen por costumbre. Fui un miércoles de noche a la iglesia juvenil y ustedes no lo van a creer, pero que tenemos la mala costumbre de no venir en los cultos de noche. Solo venimos al del sábado. Y en el sábado hay que traer sillas extra porque no cabemos. Pero el día miércoles, aquí estamos vacíos. Algunos tal vez piensan que es que, como la Biblia nada más habla de sábado, ¿cierto? Pero no, la Biblia habla también de otros días. ¿Quieren ver dónde dice la Biblia que sería bueno venir a culto en los días de la noche? O sea, en cultos de noche, de miércoles de noche, domingo de noche. Busquen conmigo el Salmo 134. Salmo 134, 1 dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. Y nota quiénes son los siervos de Jehová. Según Salmo 134, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. ¿Quiénes? Los que en la casa de Jehová estáis. ¿Cuándo? Por las noches. Interesante ese texto. Así que la nueva generación que Dios está formando es un pueblo que busca querer conocer cada día más a Jesús, porque esa es la vida eterna. Por eso venimos al culto los domingos en la noche, los miércoles de noche, los lunes con los laicos. Entre más podamos aprender, mejor. No solo el sábado, también en las noches, ¿ok? Bueno, yo fui al culto del Carmen de Bolívar, allá a la iglesia juvenil del Colegio Adventista, y llegué y me senté. Éramos 4 incluyendo al predicador. Éramos 4 incluyendo al predicador. El predicador y su acompañante, y un hermano y yo. Culto de miércoles de noche. El jovencito que fue a predicar, un joven de más o menos 16 años, 17 años, y se paró a predicar y me vio allí. O sea, entre la multitud de la congregación me alcanzó a ver a mí. Y cuando me vio dijo: ay, el hermano Lascarro está aquí. Hermano Lascarro, aprovechemos que usted vino y venga y predique usted. Le dije: no, te toca a ti y yo vine a aprender de ti. No, hermano, ¿qué va a aprender usted de mí? Claro que sí, porque Dios te va a usar y el que va a predicar es Dios, no tú. Así que tranquilo, cálmate, ponte la mano de Dios y predica. Y él entonces comenzó, y estaba apenas así como iniciándose como predicador, y estaba muy nervioso, y se excusaba, y no, tranquilo, predica, deja que Dios te use. Y yo siempre llevo donde anotar, así que yo copiaba lo que él iba diciendo, los textos bíblicos, ¿no? De repente este jovencito, que estaba aprendiendo a predicar, dijo un versículo, y busquemos en tal parte. Y yo lo busqué. Cuando ¡pum! Leo ese versículo, y yo, este versículo tan interesante, no lo había visto. Lo subrayé enseguida en mi Biblia. Pero en mi mente comenzaron a llegar ideas de ese versículo que tienen que ver con otras cosas. Así que yo anoté en otra hojita el versículo, y mientras él seguía yo anotaba, pero en la concordancia comencé a buscar cosas que tenían que ver, que me llegaban a la mente con ese versículo, y allí mientras él predicaba comencé a mirar otras cosas en la concordancia de la Biblia, y fue naciendo un tema. Por el versículo que él dijo, un sermón, un tremendo sermón, para mí impresionante. Yo mismo me quedé impresionado por ese solo versículo, todo lo que se comenzó a desprender. Pero dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Ese es el remanente. ¿Qué tal que el Espíritu Santo sea derramado? ¿Un qué? Un miércoles. ¿Qué tal? Acuérdate dónde llegó el Espíritu Santo en Pentecostés. Al aposento alto, y los únicos que fueron llenos fueron ¿quiénes? Los que estaban en el aposento alto. No se le mandó el Espíritu Santo a nadie a la casa, ¿sí o no? No hubo servicio a domicilio en una moto, pipip, oiga, a domicilio, aquí llegó el Espíritu Santo. No. Es decir, le llegó a los que estaban ahí reunidos. Así que la nueva generación que Dios está formando es un pueblo que busca conocer cada día más de Jesús. La nueva generación que Dios está formando es un pueblo que reconoce el tiempo en que estamos viviendo y reorganiza las prioridades. Y yo, antes de ser cristiano,
yo tenía mis prioridades, pero cuando Cristo llegó a mi vida, mis prioridades cambiaron. Mis prioridades cambiaron. Por eso, mira lo que dice la Biblia. Una vez un amigo me mostró, me dijo: Alberto, ¿por qué no bailas? Yo le dije: pues no me lo vas a creer. ¿Por qué? ¿Tu religión te lo prohíbe? No, allá nadie prohíbe nada. ¿Y entonces por qué no bailas? Dije: porque no me gusta. Dijo: un costeño que no le gusta bailar, esa sí no te la creo. Yo te dije que no me ibas a creer. No me gusta. No me gusta. Las cosas viejas pasaron. Ahora hay nuevas cosas en mi vida que me gustan más. Y él me miraba todo raro y me dijo: te voy a mostrar en la Biblia que se puede bailar. Bueno, y abrió la Biblia y me mostró Eclesiastés capítulo 3. Y mire lo que me mostró. Abran sus Biblias en Eclesiastés capítulo 3. Y me mostró donde dice, versículo del 1 al 8. Pero no les voy a leer todo hasta el 8, dice desde el 1: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de erradicar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Uy, está en la Biblia. Sí, ahí está, dice tiempo de bailar. Entonces, ¿por qué tú no bailas? Y ahí dice: sí, Señor, mira, hay tiempo para todo bajo el sol, tiempo de bailar. Ahí lo dice. Entonces, ¿por qué no bailas? Yo le dije: bueno, está bien lo que me está mostrando en Eclesiastés, pero lo que está en Eclesiastés está de acuerdo con lo que yo siento. Y te lo puedo mostrar en la Biblia. ¿Dónde? Entonces fuimos a buscar en la epístola de Primera de Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 4. Versículo del 2 al 5. Primera de Pedro 4, del 2 al 5. Y mira lo que también dice la Biblia: para no vivir el tiempo que resta. ¿Ah? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cierto que las canciones bailables tienen unas letras bien santas? ¿Cierto? Y llena de valores, ¿cierto que sí? Cuando escuches la música bailable, ponle cuidado a la letra, lo que dicen las canciones que la gente baila, y te vas a encontrar qué tantos valores se exaltan en esas canciones. Y por el tipo de mensaje puedes deducir quién la inspiró. Eso analízalo tú mismo, yo no te lo voy a decir, tú mismo. Escucha las canciones bailables, especialmente las que más pegan, las que más impactan, y mira el tipo de letra, el tipo de mensaje. Mira el versículo 3: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que tranquilo, se van a burlar de ti, te van a humillar, te van a decir: usted es un tonto, usted le lavaron el cerebro, usted tal cosa, tal otra. Déjalo, él le va a dar cuenta a Dios. Tú lo que sientes, hazlo. Ahora bien, ¿qué dice Eclesiastés? Que hay tiempo para todo, y hay tiempo para bailar. Cristo llegó a mi vida y ahora estoy en el tiempo de no bailar. Yo bailaba, pero cuando Cristo llegó a mi vida, no bailé más. ¿Y qué me está diciendo Pedro? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿No lo dice? Para no vivir el tiempo que resta conforme a las concupiscencias de ellos, que es más o menos lo que las canciones hablan, puras concupiscencias. Cancioncitas que hablan que vivo borracho con mujeres y no sé qué, y parrandeo hasta el amanecer, y que qué rico, y que no sé qué, y la gente chu, 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 chu. Y si yo ahora soy un hijo de Dios y sé que Cristo está a punto de venir, porque Apocalipsis dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos allá en Colombia, las cosas que van a suceder, ¿cuándo? Pronto.
Entonces, si queda poco tiempo, yo no lo puedo desperdiciar. Yo pudiera ahora mismo estar haciendo otra cosa, pero mira dónde estoy aquí. Estoy haciéndole un mandado a Jesús, le estoy trayendo una razoncita a ustedes. Estos versículos no son míos y lo repito, eso ya estaba escrito cuando yo nací. Yo solo les estoy trayendo la razón. Si tú aceptas, para Dios aceptas, eres mi amigo. Si tú rechazas, para Dios rechazas, igual sigue siendo mi amigo, porque eso no es mío. El que murió en la cruz por ti no fui yo, no fue el pastor. El que murió en la cruz por ti fue Cristo. Y tú tienes que entenderte con Él. Esto es entre tú y Él, a mí no me metas. Así que baste ya el tiempo pasado, le mostré yo a Él, para no vivir el tiempo que resta. Le voy a poner un pequeño ejemplo para que ustedes vean por qué cuando la nueva generación que Dios está formando es un pueblo que reorganizó sus prioridades. Imagínate que nos vamos todos en un crucero por el Caribe, allá a conocer islas del Caribe, bien lindo. ¿Es malo bañarse en la piscina del barco? No, no es malo. ¿Es malo ir a la barra y pedir, deme una malteada de guanábana? ¿Eso es malo? No. ¿Es malo irse al camarote a ver un video de una conferencia de Alberto Lascarro que dura como 1:30? ¿Eso es malo? No. Pero resulta que el barco, ¡pum!, tiene un accidente, suenan las alarmas, todo el mundo a los chalecos salvavidas, a los botes, primero las mujeres y los niños, urgente, el barco se hunde en poco tiempo. En breve el barco va a estar en el fondo del mar. Entonces, en ese momento de emergencia, cuando queda poco tiempo, tú dices, voy a darme un chapuzoncito en la piscina. ¿Tú crees que es momento para eso? Antes no había problema, pero ahora el tiempo se acaba. Cada segundo cuenta. O decir, espere, no baje en el bote que voy por una malteada, ya vengo. Y todos ahí los hombres montados en el bote, las mujeres, para que bajen el bote para remar. Porque créeme que una vez que el bote baja, hay que remar con mucha fuerza, porque hay que alejarse lo más posible del barco grande, porque cuando él se va a pique, genera unas fuerzas que succionan y arrasan todo lo que esté cerca a unos cientos de metros del barco, porque succiona. Así que los botes, habiendo bajado, no están todavía a salvo, tienen que alejarse. Y acuérdense que hay una Babilonia que se está hundiendo, que pronto caerá. Y el Señor le está diciendo, bájate de ese avión, salid de ella, pueblo mío, y aléjate lo más que puedas, porque se va a hundir. Así que, y tampoco te pongas a pedir un video de Alberto Lascarro y ir a ver en el camarote, porque dura 1:30. Así que no vas a tener tiempo. Así que nota cómo cambian las prioridades cuando el tiempo se comienza a ¿qué? A acabar. Así que hay cosas más importantes que hacer ahorita que esto. Es un asunto de prioridad, además de lo que ya he explicado. La nueva generación que Dios está formando es un pueblo que escudriña las Escrituras. La nueva generación que Dios está formando es un pueblo que se congrega porque somos personas muy unidas. La nueva generación que Dios está formando es un pueblo que ha aprendido que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y por eso lo cuida y lo mantiene limpio ¿de qué? De sustancias nocivas. Especialmente el cerebro, por eso no alcohol que entontece las facultades mentales, no droga porque destruye las neuronas, destruye tu vida, no cigarrillo porque tus pulmones fueron diseñados por Dios para inhalar oxígeno, la sangre pasa por los pulmones y se llena de oxígeno y la sangre va como un trencito repartiendo oxígeno a todas las células de tu cuerpo y el trencito llega por el otro lado y voltea los vagones que traen el aire ya viciado, dióxido de carbono, y tú haces así y sale el aire ya usado y hace y los pulmones se llenan de oxígeno de vida y el trencito lleva el aire a todas las células y tú haces y botas el aire que ya las células usaron trabajando. Pero ¿sabes qué? Cuando la persona no hace así, sino que hace así y ponen una carita así. ¿Qué está lleno los pulmones? ¿De qué? De alquitrán y 99 venenos más, cancerígenos. Y cuando el pulmón está lleno de todo ese aire, de ese humo del cigarrillo, el trencito llega trayendo el aire viciado para expulsarlo y espera llevarse oxígeno. Y vamos a ver que es cargado ¿con qué?
con ese veneno que te costó hasta plata comprarlo. Y entonces la sangre va llevándole a la célula y la célula dice, uy, yo no voy a trabajar con eso, está todo sucio. Digo, eso fue lo que me entregaron allá, hermano, recíbalo porque peor es nada. Y la célula le toca trabajar con ese aire contaminado y la persona no sabe que se está muriendo lentamente. Es como un suicidio a gotas. Y ustedes ya saben más de lo que puede suceder con esto, ¿verdad? La nueva generación que Dios está formando es un pueblo que, sabiendo que somos templo del Espíritu Santo, cuida su cuerpo. Por eso nos abstenemos de alimentos que el Señor dijo que no deberíamos comer. En Levíticos 11 está toda esa lista de animales inmundos que no debemos consumir. Entre esos, el más famoso, ¿cuál es? Ese, el cerdo. Nada de mortadela, de salchichón, ni de salchicha, ni embutido, nada de esas cosas que tienen cerdo. El cerdo, Dios dijo, no comerás de eso. Produce una enfermedad que se llama triquinosis. Y ese animalito se va para el cerebro y comienza la persona a sufrir de convulsiones. Y si está embarazada, peor, porque a veces él cae en el torrente sanguíneo y termina enquistándose en una parte de donde él encontró que era chévere, y vamos a ver que era donde se estaba formando el cerebro del bebé. Conocí un caso así. Una niña de 15 años que era epiléptica, la mamá decía que era epiléptica, y después me dijo, ¿sabe, Alberto, que ella no es epiléptica? ¿Por qué? Y yo, no, mire, el médico le hizo unos exámenes y descubrió que tiene en el cerebro el animalito. Y me pregunté, ¿usted qué comía cuando estaba embarazada? Y dijo, ay, doctor, el antojo mío era este. Adivinen cuál. Cerdo. Y consumió ese animalito y mire el bebé, y ella se puso a llorar, como su hija por 15 años sufría convulsiones. ¿Y sabe qué? El doctor le dijo, no se puede operar, está allá adentro, no está en la corteza, está adentro, habría que abrir el cerebro en dos, no se puede. Dijo, lo único que podemos hacer es darle un medicamento para matarlo. O sea, no se lo podemos sacar, pero se lo podemos matar, y él va a dejar de molestarla y ella no va a sufrir más de convulsiones. Y gracias a Dios, el medicamento surtió su efecto, las oraciones surtieron su efecto, y esta niña hoy es una mujer casada, tiene su hijo, y ella nunca ha probado este animal que Dios ha prohibido, porque ella no quiere que a su bebé le sucediera lo que a ella sí le sucedió. Lógicamente la madre no lo hizo con intención, no lo hizo con intención, pero el Señor había avisado allí. Así que ahí hay una lista de todos esto. Algunas personas creen que eso era solo para el pueblo de Israel, que la lista de alimentos inmundos y eso era solo para Israel. Sin embargo, la lista de animales limpios o inmundos que está en Levíticos 11 ya estaba antes en la Biblia, cuando no existía el pueblo de Israel. Busquen Génesis 7. Y en Génesis 7 está versículo 1 y 2, el diluvio. Génesis 7, 1 y 2 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, de todo animal limpio. Y todavía no estaba dado en Levíticos al pueblo de Israel, aquí está solo Noé. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Ya existía la diferencia de animales limpios y los no limpios, ya existía. Así que no es solo el pueblo de Israel, es para toda la humanidad. La nueva generación que Dios está formando es un pueblo que obedece a Dios en todos los principios de salud. También se abstiene de licor y todas estas cosas. La nueva generación que Dios está formando es un pueblo que se aleja de todo lo que es mundano y de toda concesión con el pecado. No, de vez en cuando no hace daño, no. Dice la Biblia en Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que ahí hay un texto bíblico que nos dice que debemos alejarnos del mundo. Pero yo quiero irme ya, hay muchas otras cosas por aquí. Hay una importante, la nueva generación que Dios está formando es un pueblo que reconoce que la tierra y toda su plenitud, el mundo y los que en él habitamos somos ¿de quién? De Dios. Por eso reconoce que Dios es el dueño de todo, y por eso la nueva generación que Dios está formando es un pueblo que da el diezmo, la 10ª parte de las ganancias. Y Dios promete ricas bendiciones para todos aquellos. Abraham pagó el diezmo en Génesis 14, 19 y 20. Jacob pagó el diezmo
en Génesis 28, 20 al 22. La nueva generación que Dios está formando es un pueblo que da testimonio de su presentación personal de que son hijos e hijas de Dios. ¿Cómo? En la manera como se viste, en su presentación personal. La nueva generación que Dios está formando es un pueblo que da testimonio a través de su presentación personal. Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre traje de mujer, porque esto es abominación a Jehová. Es decir, Dios quiere que en su pueblo los hombres sean hombres y las damas sean damas. Y hoy en día por lo menos las modas han puesto que los hombres usen que si el arito, que si el aretico, otros ya se ponen los dos areticos, otros el cabello largo con su colita y su peinadito, todo así bien. Y mire cómo cambian los tiempos. Antes los hijos van creciendo y llega un momento en que los hijos tienen la misma talla del papá, en zapato, en camisa, y el papá se compra un suéter y dice: este me lo va a estrenar el domingo. Y el papá se levanta todo feliz, se baña y se alista, y cuando va a buscar el suéter, uy, ¿dónde está? Mi amor, el suéter nuevo, lo dejé aquí, me lo voy a estrenar. Ay, se lo llevó el niño, mi amor. ¿Y por qué se ponen mis ropas sin pedirme permiso? Y se enfurece papá. Y el papá se compra unos zapatos nuevos y los va a buscar. ¿Y dónde está? Se los llevó el muchacho. ¿Y por qué no me los pidió? Porque ya el hijo calza lo mismo que el papá. ¿Eso se da o no se da? En algunas partes. Pero hoy en día la que pregunta es la muchacha, la hija: mamá, ¿dónde has visto mis aretes? Se los llevó tu hermano, mi amor. Mamá, la colita para el cabello, se la llevó tu hermano, mi amor. ¿Y qué problemas? Dios dice: en mi pueblo el hombre no se pone cosas de niña, y las niñas usan las cosas de ella y no se ponen las de los hombres. La nueva generación que Dios está formando es un pueblo que da testimonio. Mire cómo es el vestido. ¿Por qué no usamos ciertas cosas? Ay, que en la iglesia prohíben. Es que en esa religión prohíben. Aquí nadie prohíbe nada. Es que es un pueblo que se está preparando para vivir en la nueva tierra. En 1 de Pedro 3 y 4 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 1 de Timoteo 2, 9 y 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Así que las damas del pueblo de Dios se visten de una manera que muestren lo que tengan que mostrar y no estén mostrando lo que no tengan que mostrar. ¿Está bien? Es lo que está diciendo ahí: con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni plata, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a damas que profesan piedad. Ahora viene aquí un punto álgido y decisivo. ¿Por qué no usamos joyas? ¿Por qué? Yo soy casado. Acabamos de cumplir 16 años de casados. Y mira, no tengo anillo de matrimonio ni nada de esas cosas, ni cadenitas, ni nada. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Dios no usa esas cositas? Les leo rápidamente por el tiempo. En Génesis 35, del 1 al 4 dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios le dice: mira, voy a venir y voy a encontrarme contigo, haz un altar y prepárate que me vengo a encontrar con ustedes. Versículo siguiente. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Quién sabe qué ropa tenían? ¿De qué modas estaban vestidos? Que Jacob le dijo: y cámbiense de vestido. Eso no van a estar cuando el Señor llegue con esa ropa. Así que ellos se cambiaron de ropa y se pusieron una ropa más adecuada para encontrarse con Dios. Y Jacob le dijo: quiten los dioses ajenos, sáquenlos, porque Dios viene a encontrarse con nosotros. Va a bajar y me dijo que tuviera un altar listo, que Él viene a hablar conmigo.
Y le habló de los dioses ajenos. O sea, aunque era la familia de Jacob, por ahí andaban con ídolos escondiditos que nadie sabía. Pero Jacob sabía que andaban por allí escondiendo cosas. Y dice, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ahora mire lo que ellos hicieron. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos. ¿Me están siguiendo en sus Biblias? Dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Si Jacob solo le dijo que sacaran los ídolos, los dioses ajenos, ¿por qué además de los dioses ajenos le dieron los zarcillos de sus orejas? Se los quitaron. Tome, Jacob. Y Jacob recogió los ídolos, los zarcillos también. ¿Por qué? Estas costumbres eran de pueblos paganos. Eran los que no eran del pueblo de Israel los que usaban todas esas cosas y tenían simbología que tenía que ver con la idolatría. Y hoy en día hay anillos de serpientes, brazaletes de serpientes y gargantillas y de símbolos raros y de cruces boca abajo y cositas así. Así que los pueblos paganos, babilonios, filisteos, ¿verdad? Egipcios, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Aarón, haznos dioses que vayan de nosotros regreso a Egipto, haznos un becerro de oro. Entonces dice que le dieron a Aarón los zarcillos que estaban en sus orejas. ¿Y por qué tenían zarcillos en sus orejas? ¿De dónde venían? De 430 años de vivir, ¿dónde? En Egipto. Así que sus costumbres eran egipcias. Hay un texto que está en Jueces 8, 24, y ahí habla de Gedeón. Jueces 8, 24. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Y dice, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. ¿Qué quiere decir ismaelitas? Eran de otra nación, no eran israelitas. Y la Biblia aclara, traían zarcillos de oro en sus orejas porque eran ismaelitas. Y aclara por qué los traían. No eran del pueblo de Dios. Siempre el pueblo de Dios ha tenido la tendencia de imitar lo del mundo, de que el mundo se meta en las cosas del pueblo de Dios. En Isaías 3:16, no lo voy a leer, si ustedes lo anotan, pero en Isaías 3:16 al 23 dice que cuando Cristo venga, le quitará a todos toda esa cantidad de adornos. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión, Sión es la iglesia, el pueblo de Dios, las hijas de Sión andan ensoberbecidas. Pareciera que tanto adorno nos vuelve un poquito orgullosos. ¿Ah? Esos anillos, esas cosas, y entonces mostramos la mano así, y para que nos vean el reloj que brilla mucho, y entonces yo le dije. Y entonces hacen la cabecita así, eso se, se mueven todas esas cositas ahí colgadas. Bueno, las hijas de Sión andan ensoberbecidas, andan con el cuello erguido, con los ojos desvergonzados. Se refiere a ese término a los ojos pintados. En la versión original dice con los ojos descompuestos. Cuando anda, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá su vergüenza. En aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor, los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices. Ya se usan los piercing, las ropas de gala. Cuando Cristo venga, las va a quitar. Así que o nos las quitamos antes que el tiempo de gracia termine, o esperamos que Cristo venga y quite todo eso. En la Nueva Jerusalén no va a haber nada de eso. Si tú te estás preparando para vivir allá, créeme, allá no va a haber eso. Yo termino con un texto que tiene que ver con la manera de vestir. Y esto le pasó al profeta Elías. Y mira cómo un hijo de Dios es conocido a distancia por la manera de vestir, por su presentación personal. La nueva generación que Dios está formando es un pueblo que da testimonio de que son hijos de Dios por su presentación personal. En Segunda de Reyes, del 1 al 8, dice que el rey de Israel enfermó. Y el rey de Israel le dijo a un grupo de siervos, vayan a Ecrón
y consulten a Baal-zebú. Mira eso, el rey de Israel consultando a un ídolo pagano en el extranjero. Y pregúntenle si yo he de sanar o he de morir. Entonces los siervos salieron. Segunda de Reyes 1 del 1 al 8. Y entonces los siervos salen a Ecrón a consultar a Baal-zebú. El rey de Israel, en vez de pedirle a Dios, le está pidiendo a Baal-zebú. Pero Elías viene llegando. Y Elías los detiene y dice: ¿para dónde van? ¿Ustedes, acaso no hay Dios en Israel que van a consultar a un ídolo pagano? Al rey díganle así, que Dios le manda a decir: de esta no te levantas, tú te mueres. Entonces los siervos se devolvieron a llevar el mensaje al rey, que quería saber si sobreviviría o se moriría. Pero el mensaje no se lo mandaba Baal-zebú, se lo mandaba Dios a través de Elías. Y en el versículo 7 y 8 dice: entonces los siervos le dijeron: un varón nos dijo en el camino que no fuéramos, sino que te dijéramos: es que no hay Dios en Israel, es que vas a consultar a Baal-zebú, pues Dios te manda a decir que no te levantarás, sino que morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis, que os dijo tales palabras? Ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo. Están describiendo su atuendo. Y se ceñía con los lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo: es Elías Tisbita. ¿Cómo lo conoció? Le describieron cómo se vestía. Dijo: ah, se vestía así. Ah, ese es Elías. Así de fácil. Lo que me sucedió en Barranquilla. Esto me impresiona mucho. Todavía hoy lo cuento después de 4 años y medio ya casi. Fui invitado a tener una conferencia, una semana de oración para los jóvenes de la Iglesia Central de Barranquilla. Una semanita. Así que eran temas de motivación y para los jóvenes, de consagración. Y yo recuerdo que cada noche, por el pasillo central de la iglesia central, son 4 naves que tiene, 3 pasillos, y llegaba una joven muy adornada, con unos pendientes grandes hasta por acá, sus gargantillas, sus pulseras, sus anillos. Y ella venía con una Biblia de esas grandes, familiares, gruesas. Y ella venía entrando por el pasillo central con tremenda Biblia, esa que se ponen en la casa de adorno. Ella la traía y se sentaba en la segunda banca. Bueno, y yo predicaba, y esta joven a veces llegaba tardecito y miraba y se venía por el pasillo central. Y boom, y se sentaba en la segunda banca. Ahí estaba todas las noches. Y por ahí el miércoles el pastor me dijo: oye, Alberto, es que los jóvenes están contentos y hay muchos que se han venido preparando para entregar su vida a Jesús, ya han hecho el curso bíblico, están preparados. ¿Por qué no haces un llamado a ver si ellos se quieren algunos ya bautizar? Ok. Así que les dice el llamado: hay alguien que quisiera prepararse para este fin de semana bautizarse. Y la primera que se levantó fue ella. Se levantó y vino a la plataforma y se paró allí con todas esas cosas. Bueno, yo estaba una semanita y dije: no la conozco, pero alguien la tiene que estar dando estudios bíblicos. Bueno, se llenó, hubo un buen grupo, oramos, nos fuimos. El jueves, otro llamado, y la primera que se levanta es ella. Y yo dije: oye, si los bautismos son pasado mañana, ¿esta niña quién es? Porque parece que no le han explicado las cosas todavía. El viernes, llamado, y se levanta primero ella. Ya los bautismos eran el sábado y esta joven allí. Así que a la salida yo dije: ¿esa joven quién es? Y me dijeron: es la hermana de Claudia. Claudia es una joven amiga que ya llevaba 2 años en la iglesia. Y le dije: oiga, Claudia, ¿esa es tu hermana? Me dijo: sí, imagínate, Alberto, ella nunca viene a la iglesia. Nunca ha querido. Yo llevo 2 años en la iglesia y nunca viene, nunca quiere nada, no quería nada de esto. Pero yo llevé el volantico de invitación donde decía los títulos de los temas, y ella lo vio y dijo: ay, ¿esto qué es? No, una semanita de oración, yo quiero ir. Y se vino. Y yo estoy sorprendida, pero mira, tu hermana está pasando a la plataforma. ¿Y alguien le está dando estudio bíblico? No. ¿Ha estudiado la Biblia? No. ¿Y si quiere bautizar mañana? ¿Le han explicado estas cositas? No. ¿Y cómo vamos a hacer con ella? Explícaselo tú. Pero si esos bautismos son mañana. ¿Cómo se llama? Se llama Odette. Así que llegué el sábado, prediqué el sábado en la mañana, y Odette allí, llamado.
¡pum!, a la plataforma. La primera, sin titubear, a la plataforma. Bueno, terminamos la oración, pero en la salida mucha gente y no la pude conseguir. Y el pastor dijo, los que se van a bautizar vengan a las 3. Los bautismos son a las 4, porque el hermano Lascarro les va a tener una charla, una explicación adicional. ¿Listo? La iglesia central de Barranquilla, en el balcón tiene todo vidrio, y es allí el salón, lo que es para las madres con bebés, así todo con vidrio, aire acondicionado, bien bonito. Y entonces yo llegué un poquito tarde, así que cuando subí ya me estaban esperando. Y cuando llegué, veo que está el grupo que se va a bautizar, eran 14. Y Odette está y le veo su maletincito, donde trae toalla, chanclas y todo listo para bautizarse. Y pero sus tremendos aretes y sus cosas y todos los adornos allí. Y yo, Dios mío, ¿cómo hago? Les tengo que dictar la charla todo, ya no puedo sentarme con ella, ¿cómo hago? Ok, les di la charla, les expliqué en un tablero algunas cosas. Y me pasé del tiempo, y de pronto allá en la plataforma, los que se van a bautizar, por favor, que bajen, que vamos a tomar el voto bautismal. Y Odette con el maletín, con aretes, con collares, con anillos en los dedos y pulseras. Y yo le dije, Odette, espera, tengo que hablar contigo. No, Alberto, ahora no puedo, me voy a bautizar, después que me bautice hablamos. No, Odette, tiene que ser antes. No, pero es que mira, ya está. Y ya todos bajando las escaleras para el voto bautismal. Odette, tengo que explicarte algo. Odette, de pronto no nos conocemos mucho. Me conoce apenas de hace una semana y yo te conozco apenas hace 3 días. Pero Odette, mira, déjame decirte una cosa. Primero que todo, tú eres una mujer que ama a Dios. Es que se te nota, tú realmente en tu corazón tienes mucho amor a Dios. Ya yo había averiguado algunas cositas de ella y le dije, mira, Odette, sé que coges un bus desde tu casa y te deja como a 5 cuadras de la iglesia, y desde allá caminas hasta la iglesia con esa Biblia grande que traes. Mira, en nuestra iglesia hay gente que llega sin la Biblia porque no quiere que en la calle los vean con la Biblia, y tú traes una Biblia familiar. Y Odette, tú pasas, algunos se sientan por allá en la última o se quedan en la puerta, pero tú pasas por el pasillo central todas las noches y te sientas en la segunda banca. Tú sabes a lo que vienes. Odette, tú amas mucho a Dios. Lo veo que tú amas a Dios, pero Odette, hay cosas que tú no sabes porque tú no habías venido a la iglesia nunca y ahora te quieres bautizar. Y ella me dice, ¿qué es lo que me quieres decir, Alberto? Odette, te voy a decir algo. Y perdóname, mira, lo que te voy a decir tiene textos bíblicos, todo está en la Biblia, pero ahorita no tengo tiempo de mostrártelo, Odette. Te lo voy a decir sin anestesia. Y ella me mira así con un ojito medio cerrado y el otro medio abierto. Yo estaba asustado porque, ¿y si ella se ofende? Porque no ha tenido tiempo de estudiar todo como debe ser. Y le dije, Odette, la Biblia dice que los cristianos no usamos joyas, no usamos nada de esas cosas. Eso venía de los paganos. Y el pueblo de Israel cada rato que los usaba, y cuando venía Dios a santificarlos, ellos se los quitaban. En el cielo no va a haber eso, Odette. Entonces, no usamos joyas. Mira, yo no uso anillo de matrimonio, nada. Solo el reloj, o sea, la sencillez. En la Biblia está así. Los textos están, pero no te los puedo mostrar, Odette. Discúlpame, no te quiero hacer sentir mal. Y Odette cierra el ojito ahora más. Y yo digo, Dios mío, se ofendió. Y Odette no me dice nada. Sí, me dijo, ¿eso es lo que me querías decir, Alberto Lascarro? Yo le dije, sí, Odette, eso era. ¿Eso era todo? Sí, eso era todo. Se quitó los aretes, se comenzó a sacar los anillos, se quitó las pulseras, las gargantillas, todo, se quitó todo eso, me abrió la mano, me los puso en la mano y me cerró la mano y me dijo unas palabras que nunca olvido y que me impactan todavía hoy. Alberto Lascarro, ¿tú crees que yo me voy a perder por unos aretes? Yo le dije, no. ¿Ya me puedo bautizar? Sí, Odette. Y bajó corriendo las escaleras. Y yo me quedé en el vidrio con eso en la mano así. Y ella baja, viene corriendo. Y cuando subió a la plataforma, el pastor acaba de terminar el último punto del voto bautismal. Y el pastor dijo, tenemos una persona nueva. Ha llegado una persona, ok, ustedes vayan siguiendo y vamos a tomar el voto bautismal a ella. Y le tomaron el voto bautismal solo a Odette. Y Odette levantó la mano en todo, que se quería bautizar. Se bautizó ese día. 8 días nomás oyó la palabra de Dios. Pero nunca olvido esa seguridad. ¿Tú crees que yo me voy a perder por unos aretes? Toma. A la salida le dije, Claudia, toma, esto me lo dio tu hermana. Y ella no lo podía creer. 2 o 3 veces que estaba en Barranquilla después,
encontré que Odette está en la iglesia, está su esposo, está sus hermanos, y Odette ha atraído otras personas de la familia de la iglesia. Impresionante. Y nunca olvido a Odette esa seguridad cuando me dijo eso. Queridos amigos, la salvación vale mucho, para que pongamos a pender de un hilo nuestra vida eterna por cosas que realmente no valen mucho. Amén. Jesús está esperando por gente decidida. La pregunta de esta noche es: ¿todavía te quieres bautizar? O dice, ay no, con la explicación de esta noche ya no. Yo estaba decidido, pero yo no sabía eso. Ya no. La pregunta es, ¿todavía te quieres bautizar? Si todavía te quieres bautizar, ven a la plataforma para orar contigo. Si todavía te quieres bautizar. Ahora, sabiendo esto, dice, todavía quiero. Yo sigo con Jesús. Yo quiero estar en la nueva Jerusalén, en la nueva tierra. Yo quiero ser que todo se ha hecho nuevo en mi vida. Amén. ¿Todavía te quieres bautizar? Ven acá. Ven a la plataforma. Y entonces vas a decirle, Señor Jesús, no hay nada en esta tierra. Pablo dijo, ¿qué nos podrá separar del amor de Dios? Persecución, angustia, muerte, desnudez. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Está bien? Así que, queridos amigos, el pecado es un asunto de decisión. La salvación también es un asunto de decisión. Así como decidimos ir y hacer lo malo, nadie nos obliga. Tomamos la decisión y vamos y lo hacemos. Ahora el Señor está diciendo, decídete, da el paso. Entonces, queridos amigos, Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. ¿Quieres pertenecer a ese pueblo? Dios está formando una nueva generación que va a vivir en la nueva Jerusalén. Y es un pueblo que desde aquí en la tierra comenzamos a vivir una nueva manera de ser, una nueva manera de vivir. Misericordioso Dios, una vez más, estamos profundamente agradecidos. Señor, tú has mostrado que este mundo, por el pecado que trajo Satanás, nos hemos transformado y nuestro estilo de vida está configurado al estilo de lo que Satanás ha formado en este mundo. Señor, pero tú quieres que volvamos al modelo original, porque tú muy pronto vendrás a esta tierra y restaurarás nuestro mundo a la manera como tú, Señor, lo creaste. Gracias, Señor, porque tienes promesas que muy pronto serán hechas realidad, y nuestros ojos te verán venir en gloria, y nuestras manos llegarán a tocar las de Jesús. Señor, este grupo que está aquí delante de ti ha querido venir a la plataforma, al altar, a poner su vida, sabiendo, Señor, que ahora tú estás formando un pueblo que está comenzando en esta tierra a aprender a vivir como vamos a vivir en la nueva Jerusalén. Ayúdanos para que tu Espíritu Santo produzca en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendice también la congregación que una vez más, aquí de rodilla, confirmamos nuestro voto de aceptación que una vez hicimos delante de ti, Señor. Bendice todas las familias aquí representadas, nuestros seres queridos que todavía no conocen este mensaje de salvación, Señor. Alcánzalos también, porque tú has prometido en tu palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ponemos nuestras vidas en tus manos y permite que todos los que mañana han de bajar a las aguas bautismales, donde Satanás pierde todo derecho legal sobre nuestras vidas, Señor, ayúdales para que puedan estar aquí en el momento indicado para sellar su pacto contigo. Bendice a los que lo harán el domingo en el río, Señor, y bendice a aquellos que lo harán en una próxima oportunidad no muy lejana. Señor, todo esto lo agradecemos en el dulce nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.